Vamos. Gracias, aquí estamos, bienvenidos. Todo tiene un porqué. Hoy nos vamos a meter con el mundo del skate. Pero hay unas cuestiones que tienen que ver con la física. Y esa es la pregunta. Primero las quiero saludar, tan divinas. Muchas gracias, Germán. Vos también. Sí. ¿Por qué me mueve la cabeza? Porque nos encanta que nos digas el movimiento de skate. Sí. Cristian, ¿vos bien? Bien, excelente también. Hacen así las chicas. Bien, muy bien, Germán. Bueno, la pregunta de hoy con respecto al skate es por qué en el skate, cuando el patinador salta, la tabla queda pegada a sus pies. Una locura. Magia. Una locura, Cinta de cine. magia, me No, dice está ella. pegado. Podríamos hablar de las leyes de la física también. Sí, era ¿no? eso. Más que la magia. Pero bueno, para averiguarlo, vamos a meternos con algunos invitados especiales. ¿Con quién comenzamos? Ya muy conocido porque ha venido varias veces. El ¿Quién es? doctor Marcelo Levinas. Es doctor en física e investigador del CONICET. Se desempeña como profesor titular de Historia Social de la Ciencia y de la Técnica de la UBA. Es especialista en física teórica, filosofía e historia de la ciencia. Marcelo, bienvenido una vez más a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Alguna vez vamos a intercambiar, yo te voy a hacer varias preguntas. Sí, cuando quiera, Pero no Marcelo. sé si Pero no va a alguna ser vez- interesante. Mis respuestas no lo son. No, ¿qué sabes lo que te voy a preguntar? Ah, es verdad, tiene razón, Marcelo. Bueno, le quiero trasladar, Marce, la pregunta o el disparador que tiene que ver con el programa, que tiene que ver con los pies del patinador y el skate. ¿Por qué no se despegan en el salto? ¿Por qué parece como si estuviera pegada a la suela de las zapatillas? Sí. Bueno, en realidad no es que estén pegados, sino que siguen lo mismo, siguen el mismo movimiento. Habría que aclarar algo, ¿no? La física del skate es terriblemente difícil porque hay muchas variables en juego, ¿no? Por ejemplo, entra en juego el rozamiento, hay distintos tipos de rozamiento contra el piso, contra el aire, ¿no? Y es fundamental el rozamiento de los pies del skater con la tabla. Por eso son tan arrugadas, ¿no? El tema es lo siguiente, va a ser mucho más interesante estas explicaciones cuando lo vean a él, digamos, practicando y todo Tenemos eso. un experto. Claro, y ahí experto. vamos a poder también agregar algunas cosas, ¿no? Lo interesante de esto es que si uno conoce la física del skate, no necesariamente va a ser un mejor skater, ¿no? Practicante. Es algo así como el cien pies de un tipo que se llama Arturo Ketzler, que él se imaginó, ¿no? Que si el cien pies pensase cómo camina, ¿no? No podría caminar, ¿no? No. Es imposible. Entonces, Es el skater no automático puede esto. perder el tiempo pensando en las leyes de la física, se caería, ¿no? Así como si yo quiero hacer peor para mí, ¿no? Si yo quisiese practicarlo. El tema es el siguiente, yo creo que se ve mucho mejor. Acá están en juego los tres principios de Newton, ¿no? Que es el principio de inercia. El principio de inercia lo podemos ver, por ejemplo, en el proceso más sencillo, ¿no? Que es cuando el skater está moviéndose a velocidad constante. Como no hay ninguna fuerza horizontal, se mueve a velocidad constante, ese es el principio de inercia. Si no hay fuerzas actuando, todo se mueve a una velocidad constante. Si el skate se le frena, él sale despedido hacia adelante por esta fuerza de claro, inercia. despedido, ¿no? Y si él se frena por alguna razón, se agarra de algo, el skate seguiría de largo, ¿verdad? Por más rozamiento que tenga con el piso. Después está otra que es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza, ¿no? Es proporcional a la masa y a la aceleración. Y eso está más íntimamente ligado con la ley de atracción gravitatoria, ¿no? Con el peso, ¿no? O sea, la aceleración de la gravedad va a ser mayor cuando mayor fuerza ejerza la Tierra sobre nosotros, ¿no? La fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra es máxima. Si uno se empieza a elevar, es mínima, ¿no? Es mínima, o sea, a la altura, a 10.000 kilómetros, digamos, la acción de la gravedad es menor. Y ahí está en juego el segundo principio. Después está en juego el tercer principio, Perdón, que es el de Marcelo, acción y que te reacción. corte, Sí. porque así entiendo Sí, bien. sí. El segundo, la segunda ley que estás hablando es por lo cual él está arriba de la tabla. Digamos, No. ¿se mantiene arriba de la Él tabla? va a aplicar distintas fuerzas, ¿no? Distintas fuerzas, y esas fuerzas en principio van a provocar aceleraciones, lo que significa cambios en la velocidad, ¿de acuerdo? Cuando mayor es la fuerza, lo que dice la segunda ley, es que mayor va a ser la aceleración. Eso lo vamos a ver por ahí en algún ejemplo. El tercero es el principio de acción y reacción, que implica que, digamos, que uno cuando ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo ejerce la misma fuerza
sobre 1, ¿no? O sea, el principio de acción y reacción se refiere a fuerzas que están aplicadas sobre cuerpos diferentes, ¿no? En el sentido contrario, ¿no? Bueno, yo creo que la manera más gráfica de ver por qué no está acelerado, por qué no se desprende de la tabla y ver cómo entran en juego los tres principios, es ver cuando el skater se despega de la tierra, ¿no? Y hace un salto que uno llamaría equivalente a un tiro oblicuo. O sea, primero tomamos el movimiento más sencillo, ¿no? Que es horizontal inercialmente. Después vendrá un proceso, ¿no? Una trayectoria que ustedes saben que va a ser una parábola, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué es una parábola? Justamente es una parábola. Primero, él se tiene que desprender del piso, ¿no? Cuando se desprende del piso, él eleva la parte superior, ¿no? O sea, bueno, es la parte superior, la parte de la punta, lo que está en punta, ¿no? Ahí, o sea, en ese momento, o sea, en todo momento, vamos a suponer primero que está horizontal, ¿no? Hay tres fuerzas aplicadas, ¿no? Dos fuerzas aplicadas, una fuerza aplicada sobre el skater, que es el peso, la otra fuerza aplicada sobre el skate, que es el peso del skate, y una fuerza contraria, que es la reacción justamente de esa fuerza, que es la normal del piso, que sería la que impide que uno se hunda, digamos, ¿no? Y es igual y contraria, digamos, a la suma de los otros dos pesos. Cuando el skater se inclina y se da un impulso para desprenderse, es el mismo impulso que nosotros damos, por ejemplo, cuando estamos nadando en una pileta y vamos a cambiar de dirección y empujamos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una fuerza sobre ese costado de la pileta y la pileta hace una fuerza igual en el sentido contrario a nosotros y eso nos impulsa, nos permite empezar a avanzar en la otra dirección. Por el rozamiento con el agua, si nosotros no seguimos nadando, nos frenaríamos. La cuestión es que el skater no se frena, vamos a ver por qué no se frena. Entonces da ese impulso, cuando se desprende del piso, la única fuerza que actúa sobre él es el peso, su propio peso. Pero sobre el skate está actuando todavía la normal del piso, que impulsa a él, lo impulsa, ¿no? Entonces salen los dos disparados de igual manera, ¿no? Hacia arriba. Ahora, claro, horizontalmente, ¿qué pasa? Horizontalmente pasa lo mismo que pasaba en el movimiento horizontal. No hay ninguna fuerza ejercida. Dijimos que sobre ellos habían dos fuerzas nada más. Siempre van a ser las mismas dos fuerzas, el peso del skater y el peso del skate. Entonces horizontalmente no hay nada. Entonces se van a mover en principio los dos juntos con velocidad constante. Perfecto. ¿No? Con velocidad constante, a menos del rozamiento del aire, que para una distancia de menos de 50 metros, digamos, es más o menos despreciable. Ahora, ¿por qué sube y por qué describe una parábola? ¿No? Describe una parábola justamente porque él dio un impulso, ¿no? Apretó el skate contra el piso. Eso aumentó la normal, ¿no? Sobre el skate. Y cuando él se desprende, porque hace lo mismo que hacemos nosotros en la pileta, cuando nos desprendemos de la pared, ¿no? El skate impulsa, ¿no? Por la fuerza esa normal, se impulsa y salen juntos, ¿de acuerdo? Salen juntos. O sea que acá actúa el segundo principio, que es fuerza es igual a masa por aceleración, en virtud de la única fuerza que existe, que es el peso. Y ustedes saben que si bien el skater pesa mucho más que el skate, ¿no? Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Eso es un principio que lo descubrió Galileo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dejo caer una bola más pesada que una más liviana, van a caer a menos del rozamiento, ¿no? Pero para distancias que no son muy altas van a caer simultáneamente. Esa es la caída simultánea de los graves o de los pesos, ¿no? Sí, lo hemos visto acá en uno de los programas eso es lo anteriores. Sí. De acuerdo. Entonces, vemos que la acción de la gravedad sobre el skate, por más que pese menos, y sobre el skater, va a ser la misma. Entonces, como salieron juntos, van a ir horizontalmente juntos y van a ir, a partir de ese impulso, ¿no? Dirigiéndose hacia arriba. Pero ¿cuántas fuerzas actúan ahí? Y ese es un problema histórico que es equivalente, y con esto se terminaría la explicación para entender en principio por qué no se despega, con el hecho de arrojar una moneda hacia el aire.
Cuando uno arroja una moneda para arriba, ¿cuántas fuerzas hay ejercidas? Cuando la moneda hace así. Bueno, la fuerza que uno le da para impulsarla es la fuerza que toma esa moneda para subir, digamos. Y la gravedad, entonces, bueno, la va a tirar fuerzas. para abajo. ¿Cuántas fuerzas habría? Bueno, una hacia arriba, otra hacia abajo. Otra hacia abajo. Bueno, pero también está Pero rotando. dijimos que la única fuerza que actúa es la de la gravedad. Hay una sola, que es la de la gravedad, que la está frenando. O sea, la moneda sale por un impulso, a una velocidad inicial. La moneda cada vez se va a ir deteniendo porque tiene una fuerza contraria a su movimiento, que es la del peso. Y después el peso la acelera para abajo y ahí la velocidad tiene la misma dirección que la fuerza. Hay una confusión generalmente, que es que la velocidad es proporcional a la fuerza, y eso no es cierto, es la aceleración proporcional a la fuerza. A veces la fuerza puede ir en un sentido contrario al del movimiento. Yo puedo ir a Mar del Plata acá, a 100 kilómetros por hora, a una velocidad constante, freno, ejerce una fuerza hacia mis espaldas y sin embargo el movimiento sigue hacia ahí. Sí. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el skater. El skater... ¿no? Bueno, eso sería la inercia, ¿no? Claro. Me acaba de mencionar. No, si eso, frenás. No, claro. Yo voy en cierta dirección y a mí me están desacelerando, pero primero tengo que pasar por todas las velocidades intermedias para empezar a retroceder, ¿no? Para ir marcha atrás, digamos, si eso fuese posible. Entonces el skater lo que hace es, este es el skater, acá está el skater, ¿no? Entonces, tienen un impulso, ¿no? Él se impulsó. La tabla fue impulsada justamente por esa normal que provocó el skater cuando apretó la tabla, por decirlo de una manera, contra el piso, y los dos salen juntos. Además, el rozamiento impide que haya una diferencia de velocidad, ¿no? De esa condición inicial. Entonces, ¿qué pasa? Verticalmente, cada vez va a ir más despacio, hasta que cada vez va a ir más rápido, va a caer. Si uno compone eso con el movimiento inercial horizontal, el resultado es una parábola, o sea, va siempre a la misma velocidad horizontalmente y verticalmente cada vez va más despacio. Si uno compone las dos, hace esto, ¿no? O sea, sería así. ¿De acuerdo? Con distintas velocidades de caída, pero la misma velocidad horizontal. Perfecto. Y esa es la razón por qué justamente ahí está en juego que todos los pesos caen independientemente del tamaño y justamente del peso del cuerpo y por el principio de inercia, ¿no? Ahora, aquel que practica este deporte, ¿sabe todo esto? ¿Le interesa todo esto o simplemente le sale naturalmente? Le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado de quién se trata. Esta es su presentación. Darío Matarolo es skater. A los 10 años compró su primera patineta. Hoy, con 26 años, es uno de los referentes del movimiento skater local, con amplio reconocimiento en la escena internacional. A fines de 2016, lideró junto con otros colegas la creación de la Federación Argentina de Skateboarding. Una de las principales motivaciones que lo llevó a crear la federación fue desarrollar el skateboarding nacional para que pueda prepararse ante el desafío de ser deporte olímpico tanto en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, bienvenido, Darío. ¿Cómo va? Buenas. ¿Todo bien? Sí. Bueno, felicitaciones, la verdad, un fenómeno. ¿Desde qué edad practicás skate? Desde los 9 años, 10 años, más o menos. Mira, ¿y cómo empezaste? ¿Por qué? Y andaba en skate en mi barrio y un día quise un skate bueno y agarré y mi papá me regaló 100 pesos y fue y ¡pac! Compré un skate. Y no a ver, porque evidentemente hay un riesgo, ¿no? Cuando haces todas estas pruebas y demás. Y obviamente las vas haciendo a medida que ibas creciendo y vas practicando, que es lo fundamental. Pero, ¿miedo no había? Y el miedo es parte Sobre todo cuando de sos lo más que chico, de lo que hay que superar, ¿no? ¿Te pegaste muchos palos? Me pegaban unos palos fuertes. Mis viejos de chicos medio que me hacían usar protecciones, todo. Ahora si uso protecciones es cuando ando en rampas muy grandes. Y bueno, nada, o sea, cuando uno anda en skate y realmente le sale, es como que el miedo te lo va sacando. Va desapareciendo a medida de que que vas mejorando y te va saliendo todo. Autoconfianza, sí. Ahora, recién Marcelo explicaba las leyes de la física. ¿En algún momento lo tuviste en cuenta eso o es natural, es práctica y error? Es natural, es práctica y error, pero también hay que a veces estudiar un poquito, porque si de repente voy a un spot donde, no sé, el piso es medio rugoso, o la baranda es muy alta, o no tengo tanta carrera, y de repente tengo que pensar de cómo me voy a llegar o me voy a subir ahí,
cómo voy a empujar la tabla y eso, porque quizás en una pista es perfecta, pero cuando vas a andar a ciertos lugares que son más difíciles, tenés que de alguna manera hacer ciertos cálculos. Bien, o sea que está un poco eso en la cabeza, más allá de que te sale después naturalmente el movimiento. Claro, siempre un poquito lo tenemos en cuenta. Muy bien. Es muy difícil, a ver, porque el grado de dificultad tiene que ver con quién lo desarrolla. Si para vos no es difícil, y para mí es muy complicado. Sí. Pero esto de hacer que la tabla, la parte de atrás de la tabla, pique en el piso para elevarte, Sí. digamos, eso se aprende desde las primeras cosas que se aprende cuando uno Y es lo anda más en skate. básico, Es lo hacer básico. el ollie, sí. Mirá cómo será el resto, si esto es lo básico, ¿no? Vamos. Bueno. Y mantenerte en el aire, como decía recién Marcelo, de manera horizontal y después Y depende caer. de dónde andes, porque si vas a saltar una rampa es más fácil. Si vas a andar en el piso, tenés que hacer más fuerza para picar. O sea, tenés que agachar más y estar más en puntita de pie. Si vas a andar en más rampas, más grandes como la que justo estoy viendo ahí, quizás el pie quizás lo puedes poner más entero, digamos. Si no, como tenés que ir más de puntita de pie para tener más fuerza con las piernas. Pero hay aspectos como básicos. Yo veo que para ustedes es natural hacer un ollie, que es ese movimiento que hacen que la tabla se despegue junto con los pies en el aire, pero hay como cosas importantes como poner el pie en el medio de la tabla, digamos. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Y bueno, nada, es prueba y error, como hablamos recién. Y tenés que de alguna manera ir poniendo los pies de ciertas maneras. Yo a veces los voy poniendo de ciertas maneras y de repente cuando ya encontré la manera ubicada trato de no mirar más la tabla. Porque es como que si no estás siempre pendiente de eso. Entonces, cuando ya encontré donde estoy cómodo y realmente lo siento y no tengo que mirar la tabla, me sale mucho más fácil. Y el movimiento del cuerpo, porque vemos que se van como agachando y van haciendo así. ¿Cómo es? ¿En función de qué? ¿Qué se va buscando? No sé, a veces hay gente que quizás tiene mejores movimientos que otros y eso se trata de lo que sería el estilo. Pero para saltar tenés como que bajar para tomar envión. Y como todo, ¿no? Pero escúchame, si vos estás parada es imposible que saltes. Pero por eso, pero hay como una cosa de acompañar Tenés que con el flexionar las cuerpo. rodillas y Sí. te tenés que acompañar con el cuerpo y Es te lo tenés se que dice agachar. bajar el centro de masa, ¿no? Exacto. El centro de masa y uno con eso se da mayor impulso. Quería aclarar una cosa. Cuando por ejemplo, cuando vos seguramente haces, o sea, vos saltás, ¿no? Con aceleración, claro, y sí. permitís no que la tabla se te pegue, sino que la tabla Bueno, que la tabla siga en movimiento constante. Cuando vas acelerando y con un poco de rampa, que sería el movimiento, la aceleración y ¿cómo sería? Salir volando. Sí, claro. Bueno, ahí cuando salgo volando y pico la tabla y tengo bastante tiempo en el aire, la tabla como que se me pega y de alguna manera, nada, a mí lo que más me gusta es andar en rampas y salir volando. Entonces de repente, me sale más fácil y quizás no me tengo que esforzar tanto y bueno, y no tengo que hacer tanta fuerza porque es más que nada usar la aceleración. Por eso decía, cuando ando en el piso de repente tengo que hacer más impacto. Claro, porque y al no hacer tener la más- rampa, vos tenés que aplicar esa aceleración. Pero yo lo que te pregunto es esto. Yo simplemente ando. Cuando vos dejás la tabla, Sí. porque hay una forma, una técnica de Sí. vos saltar, pero que la tabla no te acompañe. Sí. Y irla a buscar, digamos, y caer Bueno, justo donde está la tabla. Eso es hacer justamente. flips o hacer giros. Claro. Y eso, nada, son manias del skate. Te acomodás de ciertas maneras, las haces girar y bueno, uno ya de tanta prueba de error en algún momento va aprendiendo todo, como cuando yo era muy chico, a los 10 años que empecé a andar, aprendí con todo muy rápido. Y Ahora en un la verdad ratito andaba le 10 vamos a horas pedir por que nos día. demuestre acá en el piso Sí. esto que está contando. Pero vamos a meternos un poco en los orígenes del skate para entender un poco más de lo que estamos hablando. Lo compartimos y seguimos acá. El término skateboarding tiene sus orígenes en la década del 50 en California. Fueron los surfers de la zona que para pasar el rato los días sin olas decidieron acoplar 4 ruedas a una tabla de madera y jugar a surfear el asfalto. Estos skates eran muy rudimentarios y únicamente se deslizaban cuesta abajo por las calles empinadas. Durante los años 60 aparecieron las primeras compañías especializadas en fabricar patinetas y se empezaron a organizar las primeras competencias. La popularidad del skate comenzó a crecer tanto que en 1965 llegó a la tapa de la revista Life, pero no fue hasta la década del 70 que se comenzaron a fabricar skates con una tecnología más avanzada, gracias a la aparición de las ruedas de uretano. En el año 75, en un campeonato nacional, uno de los equipos demostró al público una forma de patinar que no se había visto nunca antes.
Con sus piruetas, los llamados Sea Boys exhibieron lo que el skate podía llegar a ser. Algunos integrantes de ese equipo eran nada más y nada menos que Jay Adams, Tony Alva y Stacy Peralta, jóvenes que luego se convirtieron en grandes figuras del skateboarding. Más adelante, en 1978, Alan Gelfand inventó el ollie, un truco que consiste en saltar con la tabla sin tomarla con las manos. Y este truco revolucionó el skateboarding para siempre, abriendo un abanico de posibilidades infinitas. Finalmente, hacia el comienzo de los años 80, este deporte ya estaba expandido por cada rincón del mundo. Bueno, ahora queremos mostrar en la práctica todo lo que hablamos en la teoría. Marcelo Levinas, desde la física y las leyes, los 3 principios de Newton, y Darío, desde la práctica, con el skate. ¿Lo podemos ver? Dale, vamos, por favor. Bueno, ahí tenemos... Y hay 2 variantes, porque recién Marcelo decía, hay 2 cosas, ¿no? El por qué lo estamos explicando con respecto a cuando el skater salta con el skate y los 2 vuelan y superan, por ejemplo, ese obstáculo que tenemos. Y la otra es que el skate siga su curso por debajo y que el skater salte el obstáculo y caiga sobre el skate. Ahí no entra en juego el peso del skate. El skate sigue inercialmente y él se va a encontrar con el skate porque los 2 van a la misma velocidad. Exacto. Horizontalmente se va a encontrar. Va a caer sobre el Darío, ¿cuál de las 2 vamos a...? Primero quiero que vueles con el skate. Bueno, voy a hacer un ollie, después voy a hacer pasar el skate por abajo. Y después voy a correr el cajón y voy a hacer un giro y después, bueno, creo que querían que salte alguien, así que... Sí. Bueno. A ver. ¿Vamos? Vamos. ¡Wow! Ah, es un genio. Y encima no se golpeó con las cámaras. Porque acá le ponen obstáculos por todos lados. Tengo esto también. Y el micrófono. Impresionante. Bueno, ahí lo que hablábamos al principio, ¿no? La tabla queda pegada a la suela de su zapatilla. Por esto que recién hablábamos con Marcelo. ¿Qué me decías a Pablo, nuestro productor? ¿Tenemos después una imagen para verlo volar, como en cámara lenta? ¿Nuevo? Porque así lo vemos en el aire. Dale. ¡Excelente! Muy bien. Correte, Emiliano, querido, casi lo matás. Bueno, ahí veíamos las 2 cuestiones diferentes. La última tiene que ver más con la inercia y es el salto solamente del patinador. Bueno, te voy a hacer uno con flip. A ver. Bueno, está bien, ahí la hace girar, la hace rotar a la tabla. ¿Qué sería esto? Eso. A ver. ¿Cómo Bueno, se Darío, llama? si no, nos vamos. Bueno, la tercera No la es muy vencida. difícil eso, dar la Es vuelta. imposible, Para mí hacer eso no. no se puede. ¿Cuánto gira la tabla? ¿Cuántas vueltas da? Ahí. ¡Excelente! Bien, Darío. ¿Cómo haces eso? Impresionante. Es increíble lo que hace. Ahora tiene un nombre ese truco, ¿no? Darío se llama Flip Darío área Divino. 360. ¿Cómo? Flip área 360. ¿Y qué le tocas? ¿De un costadito para que dé Y la la hago vuelta? picar de un lado y trato como de que el pie no haga tanta presión, como estar más de puntita. Ahora, Darío, que la tabla tenga esa lija arriba, ¿por qué es? Y eso para que se enganche y tenga cierta rugosidad. Si se puede ver en mi zapa, se me gastan bastante rápido. Bien. Le preguntaba a la producción si podíamos ver en cámara lenta lo que hizo Darío. Así que lo vamos a compartir para ver este fenómeno desde la física. Marcelo, mira. Impresionante, ¿eh? ¡Wow! Y bueno, y ahora tenemos que contar también, Marcelo y Darío, el pegamento que utilizan la suela de la zapatilla. No, mentira. Es una cuestión vieron física. que no están pegados. No, claro. Vieron que están como desprendidos, pero los 2 siguen el mismo movimiento, ¿no? Exacto. Porque la condición inicial es la misma sobre los 2. Exacto. Impresionante, la verdad. Espectacular. Venga, ¿a dónde fue, Darío? Va y viene, va y viene. Me agité un poquito. Y para los Ahora le trucos, damos un vasito ¿se de usan agua. tablas más chicas, más grandes? Y esta por lo general es una 838 y es bastante todoterreno. Cuando usás tipo para andar más en el piso así son tablas un poquitito más chicas, 7,5. Y para andar en rampas más grandes son de 8,5 para arriba. Y Ahora- uso una rueda que también son 55 milímetros. Y... ¿cómo se dice? Bueno, track 149. Y la rueda lo que tiene es... también es una rueda todoterreno, es Street Fórmula. Bueno, mira, yo te voy a traer. Vení conmigo, vení acá adelante. Vení porque acá tengo la tabla que compré en la juguetería yo. Sí, te la voy a partir esa, me parece. Porque esta. Las No, odio. no, te voy a explicar por qué. Sí. Porque hay mucha gente que dice, mirá, está viendo el programa y dice, mi hijo quiere, le voy a comprar una tabla. Y va a la Sí. juguetería y compra esta tabla. Que uno la ve
y dice, es la misma tabla que tiene Darío. Sí. Es la misma tabla, fíjate, con la lija. Quiero mostrar una cosa, Sí. bueno. Como se ve Si acá, tiene el logo del porqué, bueno, ahí directamente está, vale listo, no la 2 lucas más. Bueno, no, esto lo que tiene, si pueden ver en la mía, o sea, esto tiene cierta... Sí, se mueve, esto tiene... claro. Y gira. esto está duro, el rulemán quizás no es bueno, la tabla lo más probable es que se rompa, se parta. O sea, esto es un juguete, no es un Esto skate. es un juguete, sí, y la verdad que no lo recomiendo para nada. Encima, esto de plástico, no. Claro, esto es plástico No sé. y esto sería... ¿La Eso tuya? es uretano. Mirá, esto es mucho más resistente aparte. Sí, aparte el uretano, nada, tiene una dureza especial que llega como para andar en cualquier tipo de superficie, digamos. Y sobre todo la movilidad que tienen estas ruedas a comparación con esta que es más fija, ¿no? No, estos son los bujes. Los bujes acá, estos, bueno, son bastante juguetería de plástico y tiene que tener cierto movimiento. Yo trato por lo general de los tracks no cambiarlos nunca porque es como que me queda esa sensación como ya incorporada, entonces lo mejor es tener siempre el mismo skate, digamos. A la tabla igual ir cambiándola, que no cambie mucho el shape, la forma, pero sí conservar los mismos tracks para que... Esto lo tenés de lo que Porque tenés, claro, desde porque que el tenés skate 10 años, por lo es que cuestión veo, ¿no? de sentir. Están liquidados. No, están perfectos. Es cuestión de sentir más que pensar tanto en los movimientos, porque si pensás tanto en los movimientos quizás te cuesta un poco más. Por eso, nada, yo cuando era chiquito y empecé a andar, evolucioné un montón por andar 10 horas por día y sentir el skate. 10 horas por día. Y sí, andaba todos los días mucho. Mamita. Bueno, ¿cómo se hace una tabla? Esta sección que nosotros tenemos de cómo se hace, hoy es una tabla de skate. Vamos a verla. Hay distintos tipos de skate. Tenés skate para street que suelen ser más finitos y livianitos que los de rampa, que suelen ser más anchos y pesados. Todos cuentan de 4 ruedas, 8 tornillos, 2 tracks. Y después lo único que cambian pueden ser las formas, ya sea desde un longboard a un pen, que son los chiquititos. Son todos iguales, todos se arman de la misma forma. Y el sistema es el mismo. Lo único que puede variar es que dependiendo de la altura del track a la tabla, las ruedas sobresalgan o no, es para que la tabla pueda doblar más. El paso a paso para hacer una tabla de skate empieza primordialmente en el prensado. El prensado se hace con madera, aglomerado de tambú y se usa pegamentos epoxis, comúnmente de 2 componentes. Luego de eso, del encolado, si lo llamamos así, procedemos al prensado. Después de varias horas de fraguado, eso dependiendo de la temperatura con la que se fragua el pegamento, más o menos 4 a 6 horas, lo que hacemos ahí es sacar el molde y lo cortamos. Al cortarlo nos quedan los bordes cuadrados, lo que esto hace que lo bandeemos. Cuando nos referimos a bandearlo es llevar los bordes redondos, porque del contrario, si estuviesen rectos, cuando uno tira pruebas, comúnmente podés cortarte. Por eso es que se le hace el bandeado a las tablas. Ya teniendo la tabla agujereada, podemos poner los tracks, poner los tornillos, poner la lija, con ello las ruedas y los rulemanes. De ahí el más, solo resta disfrutar del producto. El producto final es de lo más gratificante. Es medio egoísta, ojo, lo que te digo, porque eso es lo más gratificante. Pero no es de negarte que cuando veo a los chicos andando con las tablas, vos, cuando llegás a un skatepark y, che, están usando mi tabla. No saben ellos que vos las haces, pero el vos ver que otras personas las usan, eso es muy gratificante. Bueno, ahí estaba, para saber y conocer un poco más. Le preguntaba yo también a Darío cuánto vale una tabla, no la de la juguetería que me dice la partís y no sirve. Una tabla como la tuya, ¿cuánto vale? Y entre 2.000 y 5.000 pesos, depende de donde la consigas también. Hay por lo general algunas ferias skaters que son más baratas y como nosotros no damos productos, nada, hacemos unos mangos con eso. Bien, y me decías que lo que usás mucho son zapatillas, pues se te rompen fácil. Y con la zapatillas lija gasto bastante, le pongo un poco la gotita a las costuras. Y bueno, nada, igual es dentro de todo un deporte después del fútbol, creo que lo más barato que hay. Bien. Y perdón, la parte de atrás de la tabla, ese decorado, como esa cosa de arte, ¿uno le puede sacar las ruedas y hacerlo uno mismo? Porque veo algunas que venden que son horribles. Después vamos a hablar del arte, tenemos un... ¿Del arte de las tablas? Sí. Y bueno, hay un montón de diseñadores, mi sponsor LM tiene un montón de diseñadores en Estados Unidos que son buenísimos y son mismos skaters también. Y acá en Argentina hay un montón de cultura, digamos, de
del arte en el skate, porque el skate en realidad es un estilo de vida más que un deporte y entonces engloba un montón de cosas, como la música, el diseño, no sé, te puedo enumerar muchas Los variantes. grupos de amigos siempre son skaters entre sí, ¿no? Mi grupo de amigos son skaters, tengo un montón de amigos por todos lados, por todo el mundo y la verdad que el skate es algo que me dio muchos amigos. ¿Y el skate te da facilidad para el surf o para el snowboard? Y mirá, Ser o bueno en sea, una de las tres todo actividades. complementa. Creo que si sos bueno andando en skate es más fácil si seas bueno andando en todas las demás cosas, pero de repente nada, o sea, no es lo mismo. No, Pero bueno, complementás. Andar en surf es bastante difícil pararse, aprender a pararse, después ya estás arriba y es increíble. Y bueno, y el snowboard, nada, es la montaña que estás todo el tiempo disfrutando, pero ya al momento de volar la tenés pegada, tenés que Sí, ahí saber, tenés ¿viste? fijaciones, o sea, no es que- más que nada corporal, más que tanto de mañas de hacer trucos, ¿viste? Sí, Girar la tabla con los pies y eso. bien. Decímelo a mí que en snowboard soy Igual el Soy un snowboard, queso, el soy snowboard igual. es increíble, disfrutás Está con buenísimo, todo y, sí. y la verdad que tampoco hace falta hacerse el loco para disfrutar la montaña. Por supuesto, es mi caso. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Seguimos disfrutando del skate, seguimos hablando con nuestros invitados. Hay mucho más todavía, pero tenemos que hacer una pausa. Y lo hacemos con una pregunta, a ver si saben la respuesta. La decimos cuando regresemos, por supuesto. Esta es. ¿A qué banda pertenece el tema Patinador Sagrado? ¿Turf, Babasónicos o Peligrosos Gorriones?